pasa cuando la iglesia no es esa influencia que preserva la sociedad? ¿Qué le pasó al Imperio Romano? Se empezó a descomponer por la inmoralidad, ¿cierto que sí? ¿Qué le ha pasado a las sociedades sin Dios? Cuando el ateísmo, cuando el secularismo, cuando el sensualismo entra en la sociedad, se empieza a descomponer la sociedad. Usted prende la televisión y hay descomposición, ¿cierto que sí? Cosas terribles se ven en las pantallas de la televisión, se escuchan en la radio, se ven en las universidades, se ven en los barrios. ¿Por qué? Porque la sociedad se está descomponiendo. Pero es porque la sal no ha cumplido su labor de preservar, ¿cierto que sí? Entonces, si no cumple, deja la razón de ser. Eso es como, por ejemplo, que usted tiene algo, una máquina para hacer algo y no funciona. ¿De qué sirve, cierto? Vamos a pensar que usted tiene una máquina cortadora de pasto, pero no sirve, no corta pasto. ¿Para qué sirve? Para nada, ¿cierto que sí? Entonces es importante pensar eso. Usted tiene, vamos a pensar, una batería que es para que dé energía, pero si ya no da energía, ¿para qué sirve? Para nada, ¿cierto que sí? Una cuchilla de afeitar que ya no corta, ¿para qué sirve? Para ser desechada y ser botada, ¿cierto? De la misma manera usted tiene un bolígrafo y ese bolígrafo no escribe. ¿Para qué sirve así? Entonces nosotros debemos entender que estamos aquí para cumplir una labor, no solamente estamos por estar. Estamos aquí para cumplir una labor de parte de Dios, y que si no cumplimos esa labor, sencillamente somos desechados. Tremendo eso. Dice la palabra de Dios en este versículo, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué quiere decir? Para ser desechada. Si nosotros no cumplimos la labor que Dios nos ha dado, sencillamente somos desechados por la sociedad. Una iglesia que no es influencia, que solo es religiosa, que solo se recluye en las cuatro paredes de un templo los domingos, pero no sirve a la comunidad, no es un factor de cambio, no es una voz profética. La gente dice: no nos sirve para nada, y sencillamente nos van sacando a un lado, ¿cierto? Nos van desechando. Pero cuando una iglesia es preponderante, es decir, que cumple una función, esa iglesia va a ser más bien apetecida. La gente va a decir: queremos a los cristianos para que oren por nosotros, queremos a los cristianos para que nos den consejo, queremos a los cristianos para que nos orienten, queremos a los cristianos para que nos ayuden, ¿cierto que sí? Pero cuando la iglesia pierde su preponderancia, cuando usted pierde su influencia en la empresa, ¿para qué sirve usted como cristiano? Sencillamente para que digan: si es el pastorcito mentiroso, y lo ponen a un lado, ¿cierto? Sencillamente para que digan: eso es solo palabras, no hay realidad en su vida, es solo cuento. Entonces nos van poniendo a un lado, nos van desechando. ¿Qué quiere usted ser? ¿Esa sal que da sabor? ¿Esa sal que es influencia? ¿Esa sal que preserva? ¿O sencillamente quiere ser rechazado y puesto a un lado? Es un reto muy grande, ¿cierto que sí? Entonces la iglesia debe ser esa sal, debe ser primero esa sal, ¿cierto? Esa sal que si no da digamos, lo que debe hacer, es desechada, es tratada sin respeto, sin consideración, es maltratada. Entonces los cristianos que no impactan positivamente serán desechados, serán maltratados. Los cristianos que no sirven y no transforman serán sencillamente como un chiste para la gente. Su cristianismo será solo como un chiste. Dirán: no, esto solo religión, y nos pondrán a un lado. Tremendo esa responsabilidad que tenemos, ¿cierto que sí? Como personas, pero también como grupo, como iglesia. Por eso tenemos que recuperar nuestra posición como sal y como luz, para que Colombia sea transformada. En este ciclo nosotros vemos dos mapas de Colombia. Aquí en este mapa, si usted se acerca o tiene las tarjetas del ciclo, ¿ya las entregaron? Entonces nosotros observamos un primer mapa donde hay violencia física, violencia verbal, donde hay soborno, corrupción, donde hay hambre, donde hay tristeza, donde hay todo tipo de vejámenes, ¿cierto que sí? Pero en la mitad vemos las gráficas de una iglesia que se manifiesta. Una iglesia que está alabando a Dios, adorando a Dios, orando. Una iglesia que también está visitando a los enfermos, que está ayudando a los necesitados. Una iglesia que está predicando la palabra de Dios. Una iglesia que se está manifestando. Y como conclusión vemos el tercer mapa, una Colombia llena de la gloria de Dios. Gente bendecida, un país productivo, un país transformado. ¿Cuántos queremos una nación transformada? Pero eso tiene que ver mucho con nosotros. Tenemos que entender esto. Nosotros no somos un grupo religioso
religioso en Colombia. Sencillamente, nosotros somos la sal de Colombia. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Estamos aquí para bendecir a Colombia. Pero en segundo lugar, nosotros vemos en este mismo texto, el Señor dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces la luz vence las tinieblas, ¿cierto que sí? Nos deja ver la realidad de las cosas, nos impide tropezar. Es decir, que la sal es muy beneficiosa, la luz, perdón. Entonces dice la palabra de Dios que la luz se pone en un lugar alto. Usted ve aquí las lámparas, se ponen en alto, ¿cierto que sí? ¿Para qué? Para que nos alumbren a todos. La palabra de Dios dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En otras palabras, los cristianos somos como una ciudad puesta en la cima de una montaña. Somos como la luz, pero la luz que se pone arriba para que alumbre a todos. Dice que esa luz no se puede esconder, sino que se tiene que manifestar. Por eso dice la palabra de Dios ahí: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Otra versión dice: no se coloca en un baúl, sino que se coloca en el candelero, o sea, en la repisa, dice otra versión, en la parte alta, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, qué importante, dice: así dice la palabra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que, vean que, dígalo fuerte, vean que. ¿Cuántos estamos aquí? A ver, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que la iglesia es luz, pero que esa luz se manifiesta a través de ¿qué? De buenas obras. Diga conmigo, buenas obras. Entonces la iglesia se manifiesta a través de buenas obras, o sea, una iglesia que es influencia. El imperio romano era un imperio muy cruel. Por ejemplo, los soldados, cuando eran malheridos en batalla, no había un sistema de medicina que lo recuperara. Decía: si usted murió, si usted fue herido en batalla, pues si la voluntad de los dioses es que muera, pues hay que dejarlo morir. Entonces no había asistencia médica, no habían digamos hospitales, no había centros de recuperar a los heridos en batalla. Pero los cristianos empezaron a hacer esto. Cuando alguien era herido, los cristianos lo cuidaban, los cristianos lo sanaban, y surgieron los hospitales. Los hospitales nacieron fue por la influencia de los cristianos. ¿Qué les parece eso? Porque antes en el imperio romano el que se enfermaba no lo trataban, si no podía sanarse sencillamente se moría, sobre todo los que iban a la guerra. Pero los cristianos empezaron a cuidar a los enfermos, y es así que hasta ahora para los cristianos la vida es sagrada. Por ejemplo, una persona que está enferma le procuramos conservar y cuidar hasta que muera. No a la eutanasia, es decir, no a quitarle la vida antes de tiempo, sino a dejar que esa persona siga viviendo, por supuesto con los mejores cuidados que le podamos dar, pero dejando que Dios sea el que decide por esa persona. Pero lo que quiero decir es que Dios nos ha llamado para buenas obras. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice que somos salvos no por obras, para que ninguno se gloríe, ¿cierto? Vamos a ir al libro de los Efesios capítulo 2, ¿cierto? Efesios capítulo 2, y vamos a mirar allí la palabra de Dios en ese texto, donde nos habla que la iglesia del Señor somos salvos. Dice la palabra de Dios en el versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿cierto? No por obras, para que nadie se gloríe. Pero dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? La iglesia cristiana fue llamada para buenas obras. Por ejemplo, los cristianos fueron los que establecieron los orfanatos, los cristianos fueron los que establecieron las escuelas, los cristianos fueron los que establecieron los hospitales, ya los dijimos. Los cristianos fueron los que promovieron los servicios de beneficencia. ¿De dónde ha venido todo esto? De los cristianos. Porque los cristianos, o sea, la iglesia cristiana desde el principio tomó su posición de ser sal y ser luz. En este caso estamos viendo que somos luz. Ahora, viendo ya el punto que hay un problema con la iglesia evangélica, es el siguiente. Nosotros decimos: no, es que yo no tengo que hacer obras porque
porque las obras no me salvan. Por eso apelamos mucho al versículo 8. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces nosotros decimos: no, es que no nos salvamos por obras, por eso entonces no procuramos las obras porque no nos salvan. No sé si me hago entender, ¿me estoy haciendo entender? Somos salvos es por la fe. ¿Cuántos lo saben que somos salvos es por la fe? Pero aquí trae el apóstol un balance. Dice que nosotros no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios ya preparó buenas obras para que usted y yo hagamos las buenas obras. ¿Estamos de acuerdo? Ya no tiene que ser conocido usted por eso, como yo, cualquiera de nosotros, por esa persona que es sencillamente un hombre o una persona de Biblia grande, ¿cierto? De una gran Biblia, sale con una Biblia muy grande, una Biblia casi de predicador, pero no saluda al vecino, no le ayuda a nadie, no le importa lo que pasa a su alrededor. Si se mueren, que se mueran, si están enfermos, eso es problema de ellos. Y entonces en el panorama nacional, hoy la iglesia cristiana en muchos aspectos es vista como un grupo sencillamente de fanáticos religiosos inservibles. Perdón que les hable con franqueza, ¿sí? Porque dicen: esa gente no le sirve a nadie, no le sirve ni a la mamá. Esos son sencillamente, van al culto, van allá a darse golpes de pecho. Bueno, yo no estoy tratándole mal, lo que estoy diciendo es lo que la gente piensa muchas veces de nosotros. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Pero por qué motivo? Precisamente porque nosotros nos hemos recluido mucho en las cuatro paredes de un templo y se nos ha olvidado que somos influencia para Colombia. Ahora pensemos nosotros esto: ¿qué tal si nosotros como cristianos, se dice que en Colombia hay cerca de unos 10 millones de cristianos? ¿Qué les parece? Digan algo. ¿Están muy preocupados o no se han despertado todavía? Bueno, entonces digamos 10 millones de cristianos. Póngase usted a pensar que cada cristiano de estos 10 millones hiciera algo bueno por la comunidad. Póngase usted a pensar que cada uno dijera: bueno, yo voy a ayudarle a esta ancianita con unos 100,000 pesos mensuales. Digan algo, pero no dicen nada. Y entonces usted dice, y cuando ella le diga: ¿y por qué usted me da estos 100,000 pesos? Dice: porque yo soy cristiano y yo soy luz y Dios me manda a que la ame, le voy a ayudar con esto. ¿Es una buena obra? Bueno, ¿qué tal si entonces otro cristiano dice: yo voy a ayudar que el frente de mi casa esté bien barrido? ¿Cierto? Porque dice: de aquí para puertas para afuera no me importa, tiene bien barrido el frente de su casa. ¿Es una buena obra? Pero ¿qué tal que ese cristiano vaya más allá y diga: no, vamos a ponernos de acuerdo con todos los vecinos y vamos a tener barrido todo el frente de nuestras casas, lo vamos a tener bien limpio? ¿Es influencia o no es influencia? Pero quizá otro va más allá y dice: vamos a pintar todas las fachadas, voy a hacer una jornada cívica y voy a promover en medio de mis vecinos que pintemos todas las fachadas. ¿Usted se ha visto que hay gente que ni pinta la fachada de su casa? Pero que un cristiano surja con ese pensamiento y diga: vamos a embellecer este barrio, vamos a embellecer aunque sea nuestra manzana, a nuestra cuadra, y vamos a pintar las puertas, vamos a pintar las fachadas. Sería un cambio para Colombia. Que una iglesia diga: vamos a tomar aquí el parque de Engativá y lo vamos a tener bien limpio, el césped lo vamos a tener bien cortado, vamos a tener bien limpio y vamos a pintar las canchas, o sea, los marcos de las canchas de fútbol, vamos a tener bien limpio ese parque y vamos a adoptar ese parque nosotros como iglesia. Dígame, ¿sería una buena obra? Y que todo lo que nosotros viéramos, en vez de estar quejándonos del gobierno y de la alcaldía, nosotros dijéramos: vamos a hacer algo por nuestra ciudad. Y que 10 millones de cristianos todos decidiéramos hacer algo bueno por nuestro país. Le pregunto, ¿cómo sería Colombia? ¿Cambiaría Colombia o no cambiaría Colombia? Por supuesto que sí. Entonces tenemos que entender eso. La iglesia cristiana tiene que ser influencia, la iglesia cristiana tiene que ser sal, la iglesia cristiana tiene que ser luz, porque Dios nos ha puesto como esa influencia y tenemos que despertar. ¿Por qué? Porque lo que se llamó el
evangelicalismo habla de la salvación del alma y olvídese de lo demás. No sé si me hago entender. Pero entonces el protestantismo de la reforma de Martín Lutero y todo lo que hemos visto, Calvino y todo esto que hemos explicado el año pasado, nos habla que el cristianismo es algo más que el alma de uno, ¿cierto? Sí, Dios salva mi alma y me lleva al cielo, pero también yo tengo que ver con una familia, tengo que ver con una sociedad, tengo que ver con un país, y yo tengo que ser bendición para ese país. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, que nosotros empecemos a entender que somos el factor de transformación de Colombia. ¿Quién más es el factor de transformación? ¿Los políticos? Por lo general los políticos están llenos de corrupción, ¿cierto que sí? Los educadores están llenos de secularismo, ¿cierto que sí? Hay muchos intereses personales, pero la iglesia cristiana tiene las herramientas, tiene la naturaleza y tiene la guianza de Dios para transformar un país. Entonces, lo que quiero que podamos entender es lo siguiente: somos ese cuerpo que puede transformar a Colombia, porque somos sal, somos luz para nuestra nación. Por otro lado, nos dice precisamente la palabra que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a ir a Efesios, por favor. Entonces quiero que pongamos atención. Tiene que haber un cambio en la mentalidad. Yo sé que muchas veces usted viene solo aquí para que Dios lo bendiga, para que Dios le dé una sanidad, y eso está bien, no es un pecado. Usted viene para que Dios le transforme su hogar, está bien, eso no es un pecado. Usted viene para que Dios lo salve su alma, está bien, no es un pecado. Usted viene para que Dios lo prospere, está bien, eso no es un pecado. Pero no solo venimos a recibir beneficios, también venimos a ser capacitados para bendecir a Colombia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tiene que haber un cambio en nuestra mentalidad. En el libro de los Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23 nos dice la palabra de Dios: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Diga, somos el cuerpo de Cristo. Somos sus ojos, somos sus manos, somos sus pies. Recuerde que el Señor Jesucristo está en el cielo, ¿cierto? Asentado a la diestra del Padre, pero su cuerpo aquí en la tierra somos nosotros. ¿Me hago entender? O sea, nosotros representamos al Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo lo estamos representando a Él? Somos su cuerpo, es decir, donde la iglesia va, allí está yendo el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros vamos a predicar el evangelio a un pueblo, vamos a predicar el evangelio a un barrio, mientras nosotros vamos caminando, Cristo va caminando con nosotros, ¿cierto? Cuando vamos llevando la palabra de Dios. Pero cuando llegamos donde está un enfermo, es Cristo el que está llegando al enfermo. ¿Estamos de acuerdo? Somos el cuerpo de Cristo. Cuando ayudamos al necesitado, es Cristo el que lo está haciendo a través de nosotros. Porque somos ¿qué? Diga conmigo, ¿somos qué? El cuerpo de Cristo. Entonces es importante, cuando vemos la necesidad de la gente, es Cristo viendo la necesidad de la gente a través de nosotros. Somos los ojos del Señor, donde vemos las necesidades, donde vemos los problemas, donde vemos que se necesita una ayuda. Entonces somos ese cuerpo del Señor Jesucristo. Somos la boca del Señor cuando hablamos su palabra para salvación, para restauración, para liberación. Somos ese cuerpo. Cuando nosotros hablamos como iglesia, Cristo está hablando a través de nosotros. ¿Entendemos eso? Entonces representamos al Señor, sus manos, sus pies, su boca, sus ojos, y nosotros tenemos que ir donde está el necesitado para que haya salvación, para que haya sanidad, para que haya restauración, para que haya desarrollo. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo que Dios usa para bendecir a Colombia. Pero nosotros tenemos que estar empezando a pensar, ser más activos en lo que tiene que ver con primero con nuestra familia, primero, segundo con nuestro barrio, cierto, tercero con nuestra localidad, con nuestra ciudad y nuestro país.
¿Qué quiere decir? Que el cristiano no puede sencillamente estar allá en el templo y venir aquí en la casa y venir a adorar a Dios en el templo y luego a su trabajo y no más, ¿cierto? Ese ciclo tan limitado, sino que debemos empezar a pensar, ¿cómo puedo bendecir a mi barrio? ¿Cierto que sí? Y empezando, ¿cómo puedo bendecir a mis vecinos más cercanos? ¿Cómo puedo ser una influencia que los bendice a ellos? ¿Cómo puedo bendecir, por ejemplo, a mi localidad? ¿Cierto? ¿Cómo puedo bendecir a mi ciudad? ¿Cómo puedo bendecir a mi nación? Es decir, tenemos que pedirle al Señor que nos dé ideas creativas, que nos ilumine nuestro entendimiento para que nosotros podamos ser bendición para Colombia, pero que entendamos que somos el cuerpo de Cristo. Es decir, que se necesita la acción de bendición a través de una iglesia. ¿Qué necesidades hay en ese barrio? Usted se ha puesto a pensar, dice, en este barrio hace falta, por ejemplo, un jardín infantil, o pueden faltar muchos. En este barrio hace falta un hogar geriátrico, ¿cierto que sí? En este barrio hace falta, ¿qué más hace falta? A ver, ayúdenme ustedes. Como el organizar las basuras, todos las tiran, las botan en la calle, eso es un desastre, ¿cierto? Este barrio le hace falta esto, no para criticar, sino cómo puedo ser una ayuda para ese barrio. Y empiezo a pensarlo, y si hay otros cristianos me uno con ellos y decimos, ¿cómo vamos a bendecir este barrio? ¿Cómo vamos a ayudarlo para que cambie? ¿Sí me hago entender? Para que no nos vean más como religiosos, como fanáticos, que no les sirven a nadie, sino que solo están en la iglesia y en el templo, que es muy importante, pero que también influenciamos para bien a la sociedad. Empiece usted a pensar y decirle, Señor, ayúdame a entender cómo yo puedo bendecir, cómo puedo ser sal, cómo puedo ser luz, cómo puedo ser el cuerpo de Cristo donde yo estoy. ¿Estamos de acuerdo? Y vuelva a pensar en lo que yo le dije al principio. Si dice que son 11, pero digamos que seamos 10 millones. Si 10 millones hacemos algo por Colombia, Colombia será diferente. Pero ese es un cambio que necesita la iglesia cristiana, porque nos puede estar pasando como ha pasado en algunas sociedades del mundo, como les voy a mencionar algunas de ellas, como ha pasado en algunos lugares del mundo, que es triste entender lo que ha sucedido en esos países. Por ejemplo, hay lugares tan amplios, por ejemplo, como en Nigeria, cierto que es uno de los países de mayor porcentaje de cristianos evangélicos en el África, Nigeria, pero es uno de los países de más SIDA en el continente africano y en el mundo. Entonces, ¿qué dice uno? Bueno, aquí está Nigeria, tiene muchos cristianos. Aquí entonces quiero ir a un punto importante. No es solo ser muchos en un país. Diga conmigo, no es solo ser muchos, es ser influencia. ¿Estamos de acuerdo? Es ser sal, es ser luz, es ser el cuerpo de Cristo. Entonces no basta con ser muchos. Hay un error. Bueno, hemos enfatizado mucho en el evangelismo. Colombia tiene de las iglesias más grandes del mundo. Colombia es un país que la gente lo mira, dice, hay iglesias gigantes de 100,000 personas, de 50,000, de 30,000, ¿cierto? Y qué tremendo. Y aún los pastores dicen, este es el avivamiento. Pero es que el avivamiento no es solo que haya mucha gente, y no solo que hayan muchos milagros. El avivamiento es que el país cambie. Diga conmigo, el avivamiento es que el país cambie. Es decir, que nos estamos engañando nosotros. Nos estamos engañando pensando que, bueno, han sucedido muchos milagros, mucha gente se congrega, esto es tremendo, pero el país no cambia. ¿Cuántos me están oyendo? La corrupción sigue, el robo sigue, la maldad sigue, el narcotráfico sigue, el homosexualismo sigue, ¿cierto que sí? Ya el comunismo está que casi nos tiene de un ala, que el Señor lo reprenda. Y somos muchos. Se dice que somos cerca del 20 al 25% los evangélicos en Colombia. Pero ¿qué influencia somos en Colombia? ¿Cuántos me están escuchando? Tenemos que reflexionar. ¿Por qué? Porque muchos cristianos son como algunos de ustedes. Sencillamente están contentos porque vinieron al culto una vez en la semana, pero no estamos siendo factor de cambio.
Vemos otros países, por ejemplo, como Corea del Sur. Bueno, Corea del Sur, vamos a ver otro. Guatemala es uno de los países de más alto porcentaje de evangélicos, quizá el 50% de evangélicos, pero dicen que es uno de los países más corruptos de América. Guatemala, 50% de cristianos. Honduras también se considera que tiene un 50% de evangélicos, pero es el país más violento de la tierra. Honduras, tremendo. Póngase a pensar. Quiero que en esta enseñanza pensemos, ¿cierto? Analicemos y veamos en qué estamos nosotros. Imagínense un país que tiene el 50% de cristianos evangélicos, cristianos nacidos de nuevo, pero es el país más violento de la tierra. Entonces yo me pregunto, Guatemala es el país de los países más corruptos de Centroamérica, ¿cierto? Y Honduras es de los países más violentos. Entonces, ¿de qué le ha servido ser el 50%? O sea, de cada 100, 50 son cristianos. ¿De qué le ha servido? Bueno, muchos han recibido al Señor, pero ¿qué pasa? Ese 50% sencillamente están pensando en su salvación personal. Están buscando que Dios los llene, que Dios los bendiga a ellos, y están disfrutando de muchas cosas buenas, pero se han olvidado que son la sal y la luz para su país. Y entre tanto ellos están felices de la vida, los malos están gobernando, los malos están dañando el país, y ellos están sencillamente tranquilos porque están recluidos en el templo. O sea que no es suficiente tener cantidad de cristianos, sino que los cristianos sean influencia. ¿Sí me hago entender o no me hago entender? Bueno, ya hay otros países que después mencionaríamos. Entonces, ¿qué es lo que observamos? La importancia de ser influencia. Mire, yo quiero que en este ciclo entendamos, tenemos que ser influencia. Se dice que el LGTBI empezó con una influencia del 1%, pero llegaron a tener mucha fuerza. Gracias a Dios que esto va a tener que seguir, en vez de subir, tiene que ir retrocediendo, porque la iglesia cristiana está despertando. ¿Cuántos dicen amén? Y si la iglesia despierta, es un gigante que estaba dormido y que Satanás tiemble. Porque si la iglesia se llega a despertar, el presente y el futuro de Colombia será muy diferente. ¿Estamos de acuerdo? Pero se necesita tomar conciencia de que necesitamos despertar. Si el LGTBI puso al país de cabeza siendo el 1%, ¿cuánto más una iglesia cristiana que puede ser el 20% puede transformar a este país? Hay un autor que se llama Darlow Miller, que es un misionero, y él dice que cuando un 25% de un país está comprometido con una causa y trabajan por esa causa y están noche y día pensando en esa causa, promoviendo esa causa, ese 25% puede transformar a toda una nación. Nosotros nos acercamos a ese porcentaje, pero ¿qué nos está faltando? La conciencia de cambiar a Colombia, la conciencia de darle un vuelco a Colombia, la conciencia de que Colombia tiene que ser un país diferente basado en los principios de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y si nosotros nos decidimos, Colombia va a ser diferente. Sigamos pensando acerca de la importancia de una iglesia para un país. Entonces somos la sal, somos la luz, somos el cuerpo de Cristo. ¿Cierto que sí? Pero también primera a Timoteo 3:15 nos dice que la iglesia del Señor es la columna y baluarte de la verdad. Por favor, le invito para que abra su Biblia en primera Timoteo 3:15. Dice la palabra de Dios: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y fundamento de la verdad. Diga conmigo, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. No es un grupo de locos por ahí, cierto, de ruidosos por ahí, aunque hay que hacer ruido, sí hay que hacerlo. Hay que alabar a Dios con gozo, con alegría, hay que danzar, hay que saltar, hay que silbar, hay que todo eso, hay que alabar a Dios con gozo. Pero no solo es eso. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que portamos la verdad de Dios. Nosotros tenemos la verdad de Dios. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, hablando de su palabra. Y nosotros somos los portadores de la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Dios nos ha dado su palabra. ¿Es así o no es así?
Usted tiene la palabra de Dios, es portador de la palabra de Dios. Pero no solo es portador de la palabra de Dios, o sea, de la verdad de Dios, sino que nosotros también proclamamos la verdad de Dios. La proclamamos. Y cuando proclamamos la verdad, la gente conoce la verdad y es libre. Es importante entender eso, que Colombia necesita escuchar la verdad de Dios. ¿Cierto que sí o no es así? Necesita escuchar la verdad de Dios acerca de la familia, ¿cierto? Porque se ha dicho que familia puede ser 2 hombres, un gato y un elefante. Perdón, estoy exagerando. Cualquier cosa. Es decir, pueden ser 2. ¿Se acuerda que en Medellín se iban a casar 4 hombres? ¿Cuántos se acuerdan de esto? Y se murió uno, se pudieron casar solo 3. No sé si ya se murió otro. Muy posiblemente que sí. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque es el desorden del hombre. Pero la Biblia dice que la familia está constituida por un hombre y una mujer bajo la relación de pacto, y ahí vienen los hijos, los cuales deben ser educados en el temor de Dios. El formato, la estructura de familia, la verdad de familia dada por Dios. Pero ¿qué pasa con los secularistas? Los secularistas dicen que nosotros los cristianos queremos imponer un sistema ideal de familia, y que la familia puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Puede ser 4 mujeres, 2 hombres, 5 adolescentes, es decir, que se casan, que se unen. Una locura. Eso está en contra de la palabra de Dios, ¿cierto? Pero la palabra de Dios dice un hombre y una mujer bajo el pacto matrimonial para que tengan sus hijos y los críen en el temor de Dios. ¿Es verdad o no es así? Entonces, ¿quién tiene más autoridad para hablar acerca de la familia sino la iglesia cristiana? Gracias a Dios que Dios está levantando defensores de la familia. Está la doctora Lida, se me escapa el apellido, Lida Palacios. Ella está trabajando por la familia y ella es una candidata al Senado ahora defendiendo la familia. ¿Vale la pena apoyarla o no vale la pena? Por supuesto, porque ella va a dar la batalla por los principios bíblicos de la familia. Tenemos la verdad para la familia, escuela para padres. ¿Cuántos creen que la escuela para padres bendice la familia? Y es que si se restaura al hombre, se restaura la familia. Si se restaura la familia, se restaura la nación. Pero la iglesia tiene que trabajar en eso, escuela para padres, ¿cierto? Pero también seminarios de parejas, pero también cómo ser hijos que agradan a Dios, cómo constituir hogares sólidos. Porque ¿en dónde más habrá solidez para la familia sino en la palabra de Dios? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero la iglesia es la que está encargada de proclamar las verdades para la familia. Por eso la iglesia no es solo gente que se reúne ahí, aleluya y gloria a Dios y chao, y para sus casas, y en semana no se le olvida todo lo de Dios. La iglesia del Señor siempre tiene que estar hablando la palabra de Dios para restaurar la familia, ¿cierto que sí? Pero no solo para restaurar la familia, también la educación. ¿Qué quiere decir? La iglesia del Señor tiene que decir, la educación no puede ser secularista. La educación tiene que ser basada en los principios bíblicos. La educación tiene que ser basada en la familia, que los padres son los primeros educadores, ¿cierto que sí? Que los padres son los que le enseñan a sus hijos los principios y los valores, que los padres son los tutores de los hijos, porque el Estado en Colombia y en muchos lugares le ha quitado la potestad a los padres sobre los hijos, y dice los hijos son del Estado, pero los hijos son de Dios y les han dado a los padres para que los padres los cuiden y los eduquen. ¿Y esas verdades dónde están? En la palabra de Dios. Verdades acerca de gobierno, ¿cierto que sí? Por ejemplo, que el gobierno no es Dios, sino que solo hay un Dios. Tremendo. Que el gobierno no puede concentrar el poder, ¿cierto? Sino que el gobierno tiene que limitar el poder. Hay un poder del presidente, o sea, el ejecutivo. Hay un poder judicial y hay un poder, ¿cuál otro poder? Legislativo. Entonces la repartición de los poderes, ¿eso dónde está? Eso está en la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios habla acerca de un gobierno, de cómo deben ser los gobernantes, gente temerosa de Dios, apartada del mal, que aborrezcan la avaricia, gente honesta. O sea que la Biblia nos enseña qué gobernantes deben regir a un país. Entonces la palabra de Dios tiene mucho que hablar acerca también de gobierno.
La palabra de Dios tiene que hablar acerca de muchas cosas, de la salud, ¿cierto que sí? De la economía, pero lo que pasa es que ignoramos la palabra de Dios. Por eso la iglesia tiene que estudiar más, tenemos que estudiar más la palabra de Dios y darle soluciones a Colombia. Y decir, esto es lo que enseña la palabra de Dios, porque la iglesia es portadora de la verdad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la iglesia proclama la verdad de Dios, la declara, la anuncia, es maestra de la verdad. La iglesia, a través de la enseñanza, tiene que darle forma a una sociedad. ¿Quién es la llamada a darle forma a una sociedad en el carácter, en los principios y valores? ¿Quién? Dígame, si la iglesia no es la que forma valores de una sociedad, ¿quién los va a formar? Si la iglesia no divulga esos valores por los medios de comunicación, tenemos que entrar a los medios de comunicación, tenemos que usar el internet, tenemos que usar la radio, tenemos que usar la televisión, tenemos que hacer libros, tenemos que hacer que los principios y valores se conozcan, tenemos que hacer talleres, seminarios, tenemos que promover la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero se necesita más participación. ¿Estamos de acuerdo? Usted puede participar. Por ejemplo, digamos que usted dice, yo voy a defender los valores de la familia bíblicos, y usted coloca, empieza a usar el internet. Puede empezar por el Facebook, después ya coloca un programa, ya coloca un canal, empieza usted a hacer algo, ¿cierto que sí? Pero se requiere que usted haga un folletico, diga, estos son los valores de la familia según Dios, y usted pague ese folleto y lo regale o lo distribuya. Que usted organice, por ejemplo, en el colegio donde están sus hijos, le diga al rector, rector, por favor, déjeme hacer un taller de padres, por ejemplo, escuela para padres, en el colegio. ¿Lo puede hacer? Claro, buscar las formas, ¿cierto que sí? Que usted diga, cuando van a escoger la junta de padres de familia del colegio, usted diga, uy, no, que eso no es de Dios. Esos impíos, que se los lleve el diablo. ¿No cree que es mejor que usted sea el presidente de la asociación de padres de familia? Y que desde ahí usted empiece a influir en los otros padres y en la junta donde se deciden tantas cosas. ¿No cree que usted debía participar en la junta de acción comunal de su barrio, para que no hagan tantos robos y cosas, sino que usted como cristiano diga, aquí estoy para representar a Cristo y la verdad de Dios fluye a través de mí? Entonces es importante entender que la iglesia tiene la verdad de Dios, pero la iglesia tiene que llenarse de esa verdad, y la iglesia tiene que enseñar esa verdad, hablarla, enseñarla, desarrollarla, porque la iglesia ejerce una labor educativa. La iglesia es la que forma el carácter de una sociedad. Por eso los medios de comunicación, ya lo he dicho, hay que tomarlos y hablar los principios bíblicos para la sociedad, y que la gente los escuche, y que esa influencia de la verdad a través de nosotros que enseñamos esa verdad vaya cambiando a Colombia. Cuando la verdad empieza a tomarse una nación, entonces la nación cambia para bien. La nación es próspera, la nación es bendecida. Pero estos principios de la palabra de Dios no es para que usted meta la Biblia en un cajón, ¿cierto? Cuando dice, guarda mi palabra, y usted la guarda en un cajón, ¿cierto? En el cajón más escondido allá de su apartamento, de su casa, la guarda. Dice, no, guardarla es obedecerla. Guardar es poner en práctica la palabra de Dios. Pero algunos la guardan en un cajón. Había un hermano que tenía la Biblia muy nueva. Bueno, no lo estoy atacando por eso, él la quería cuidar. Pero siempre que venía a culto, en una cajita muy bonita, la caja original de la Biblia, y cuando iba a leer, sencillamente la sacaba, la trataba con toda delicadeza, leía, y otra vez a la cajita. Y me imagino que nunca más la leía porque estaba intacta, llevaba años en la cajita. Porque el pueblo de Dios no quiere conocer la palabra de Dios. El pueblo de Dios solo quiere que Dios lo sane, lo libere, que le arregle el hogar, que le arregle ese demonio de esposo que tiene, esa demonia de esposa que tiene, que le libere de todas las enfermedades y no más. Pero dice, no, yo vengo aquí es para que me bendigan, para que me den bendición, para salir ministrado. Sí, eso está bien, pero somos ministrados para ministrar. Es decir, tenemos que cambiar de énfasis, tenemos que ser influencia positiva. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Qué importante, pero no me miren así, démosle gloria a Dios por esto. Pero la iglesia también, vamos a Proverbios 23. Gracias a Dios, ya nos toca ir terminando, ¿cierto?
Gloria a Dios. Proverbios 23:23 nos dice la palabra de Dios respecto a la verdad. Bueno, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Dice: compra la verdad y no la vendas. ¿Cierto? Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. O sea que la iglesia tiene que seguir aprendiendo más de la verdad de Dios. Comprar la verdad, no venderla. Llenarnos de la verdad y proclamar esa verdad. Imagínese que Colombia estuviese llena de la verdad de Dios en nuestros gobernantes. ¿Habría corrupción? ¿Habría peligros de un comunismo? ¿Habría robos en las altas esferas del gobierno? ¿Habría tanta injusticia y tanta impunidad? No, porque la verdad de Dios gobernaría Colombia. Pero sabe una cosa, les tengo buenas noticias. Aquí está usted y aquí estoy yo para hacer valer esa verdad de Dios, para enseñarle esa verdad a nuestros compañeros de trabajo. Cuando ahí en el trabajo hacen hasta para vender y usted se queda callado, usted tiene que decirles: quiero decirles que esto no está bien, esto no agrada a Dios. Y usted ser una voz profética. ¿Cuántos creen que somos una voz profética? Claro que sí, porque la iglesia es educadora, la iglesia es orientadora, la iglesia es sanadora, pero la iglesia es profética. Es decir, poder decir: esto no le agrada a Dios, esto no está bien, esto va a traer enfermedad, esto va a traer destrucción de hogares, esto va a traer pobreza, esto va a traer miseria, y poder hacer oír la voz de Dios en la empresa. ¿Sabe que hay una crisis tremenda en las empresas? Me decía un hermano que trabaja en una empresa de miles de empleados y dice que muchas de esas mujeres son lesbianas. Que eso es terrible, cómo se agarran y se besan, y es impresionante el lesbianismo en las empresas. Los homosexuales es algo impresionante, y los cristianos callados. Ahora no es que se va a ganar enemigos, pero sí hay que hablarle a la gente, decirle: mire, esto trae destrucción, esto le destruye, esto lo daña, esto lo acaba. Pero si usted busca a Dios, Dios lo va a restaurar. En otras palabras, la iglesia tiene que participar más. ¿Estamos de acuerdo? Quiero preguntarle: ¿cómo es el tipo de cristianismo que usted tiene? ¿Es un cristianismo solo para usted? Y es que eso es lo que quieren los secularistas. Alguien dijo: mire, los cristianos que practiquen su fe ellos solos, en su casa. Bueno, les aguantamos hasta en el templo, pero que no la divulguen a la sociedad. ¿Qué pasó con Evo Morales hace unas 3 semanas atrás? ¿Cuántos leyeron la noticia? Evo Morales, el presidente de Bolivia, sacó un nuevo código penal. Y entre otras cosas, en el nuevo código penal prohibía predicar el evangelio en Bolivia, porque decía que era un sistema de trata de personas, o sea, de capturar la conciencia de las personas y manipular las personas. Entonces él dijo que los que predicaran el evangelio les iba a dar de 7 a 12 años de prisión, más tenían que pagar multas. ¿Qué haría usted si en nuestro país el gobierno proclamara eso? ¿Qué haría usted? A ver, ¿qué haría? Dígalo fuerte. Protestar. Porque ¿qué pasa? Nosotros debemos sujetarnos a las autoridades del gobierno. Oiga bien, dice: sométete a las autoridades de tu país. Dice: porque no hay autoridad que no sea delegada por Dios. Debemos respetar las autoridades. Pero cuando las autoridades me quieren obligar a hacer algo que Dios me ha ordenado que haga, yo no estoy obligado a obedecer a esa autoridad. Sí guardo la actitud: eres mi presidente, eres mi gobierno, te respeto, pero no te voy a obedecer, porque el Señor me dijo que predique el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una iglesia pasiva, gente pasiva, que muchas veces somos los cristianos, gente pasiva, dice: pues si el gobierno dijo que no podemos predicar, ay, será la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios, es la voluntad del mismo diablo. Pero mientras la iglesia es pasiva, no hacen nada, si me hago entender, y les llega lo que les llegue. La iglesia tiene que protestar. ¿Cómo protestaron ellos? Por algo nos llaman protestantes, ¿no? Manos a mí. Protestantes, porque protestamos contra lo que no es de Dios. Haga valer ese nombre, hagámoslo valer. Entonces, ¿cómo protestaron? Primero orando.
Millones de hermanos oraron y clamaron, invadieron las calles orando, diciendo: Padre, esto no te agrada, esto no te glorifica. Pero eso fue lo primero. Pero segundo, hombres capaces, abogados, también pastores, siervos de Dios, fueron ante el gobierno y le dijeron: ¿cómo puede prohibir esto? Esto no está bien. Nosotros somos un pueblo representativo, somos millones de personas, somos ciudadanos bolivianos. ¿Cómo nos van a quitar el derecho de anunciar nuestra fe? Estamos en desacuerdo. Y sabe que el mismo gobierno tuvo que devolver el decreto. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos dijeron: no estamos, y dijeron: si nos toca morir, morimos, vamos a predicar. No echaron para atrás. Es que así tiene que ser. Cuando alguien quiere obligarnos a algo en contra de la palabra de Dios, tenemos que pararnos firmes y decir: no estamos de acuerdo. De esta manera le estamos haciendo un bien al país. Porque ¿qué es lo que ellos quieren? Que las iglesias sean acalladas, que las iglesias no puedan decir ni aleluya. Ya después dirán: no pueden hacer ruido, ya no pueden usar instrumentos musicales, ya no se pueden reunir sino de a 20, de a 30, y después los van reduciendo hasta que los quieren borrar del mapa. Pero la iglesia, entonces, cuando es influencia, dice también no. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y entonces puede darle el vuelco a un país. ¿Recuerdan ustedes cuando la iglesia cristiana, cuando las cartillas del LGTBI del gobierno? ¿Cuántos se acuerdan de esto? ¿Qué hizo la iglesia cristiana en ese tiempo? ¿Cuántos fueron a las marchas? ¿Algunos de ustedes fueron? A ver, levanten la mano. Dios los bendiga. Como 3 fueron. Cuando hay esas marchas hay que ir todos. Ahora, se dice que 1 millón de personas marchó en Colombia contra esto. Y las cartillas tuvieron que ser quitadas, pero la ministra de Educación fue removida porque el pueblo de Dios se manifestó. ¿Qué les parece en este sentido? Bueno, hay cosas que nos parecen un poco difíciles, pero hay que entender eso. La iglesia es sal y es luz. Bueno, la iglesia también es la asamblea de gobierno. Ya tenemos que ir terminando, pero quiero que miremos este punto para dejar muy ya claro lo que va a ser este ciclo. La iglesia que transforma a Colombia. Vamos a mirar otro aspecto que nos enseña la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo de su iglesia, habló de ella como iglesia precisamente. ¿En dónde está eso? Mateo 16, 18. Vamos a mirar, por favor, brevemente. Mateo 16, 18 nos dice la palabra de Dios: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? ¿Mi qué? Mi iglesia. ¿Es la iglesia de quién? Del Señor Jesús. Pero es increíble, me gustó mucho esto. La palabra iglesia era una palabra que ya existía cuando el Señor la usó. Ya existía la palabra iglesia. Por ejemplo, habían palabras que antes de que el Señor las usara ya existían. Es la palabra, por ejemplo, la palabra bautismo. ¿Sabe qué es bautismo? Sumergir, ¿cierto? Y se tomó esta palabra bautismo cuando se habla del bautismo, por ejemplo, en el Espíritu Santo, bautismo en el cuerpo de Cristo, bautismo en agua. Esa palabra bautismo significa sumergir, y se tomó del contexto de la época. Cuando un barco se hundía y quedaba bajo el agua, se decía que estaba ¿qué? Bautizado. Sumergido, por supuesto, bautizado. Entonces esa palabra bautizado se usó luego en el cristianismo para ilustrar que el bautismo es sumergirlo en agua y luego sacarlo, pero ya representa otras cosas, que es muerte, resurrección. Ya retoma nuevos significados. Pero el significado original también sirve para darle la esencia de lo que significa la palabra. La palabra iglesia es la palabra griega eclesia, y es la palabra que el Señor Jesús, que ya existía en el tiempo de Jesús. ¿Sabe qué era la palabra eclesia? Se refería a la principal asamblea que gobernaba las ciudades-estado de Grecia. Es decir, la asamblea que gobernaba las polis o ciudades-estado. La iglesia era una asamblea, lo mismo que la iglesia es una asamblea. Y esa asamblea eclesia tenía una autoridad tremenda. Esto es para que entendamos qué es lo que el Señor pensaba de lo que ha de ser su pueblo. ¿Cuántos están aquí todavía? Entonces, la palabra eclesia era la que designaba a los magistrados de la ciudad. O sea que la eclesia escogía quiénes eran los magistrados, los elegía la eclesia. Tenía autoridad. Segundo, la eclesia tenía la última palabra en asuntos de leyes.
Es decir, que la iglesia aprobaba las leyes o las desaprobaba. Que llegaba una ley, entonces la iglesia decía: esta ley va o esta ley no va. Pregunto, ¿tenía autoridad la iglesia o no tenía autoridad? Sí, porque designaba a los gobernantes. Segundo, determinaba las leyes. Tercero, determinaba las decisiones sobre la guerra. ¿Qué quiere decir? La iglesia decidía si la ciudad iba a la guerra o no iba a la guerra. Eso lo decidía la iglesia. También decidía qué estrategias se iban a usar en la guerra, pero también decidía quiénes eran los que dirigirían la guerra. O sea, que elegían a los generales, a las personas que dirigirían las estrategias que la misma iglesia había decidido. También la iglesia llamaba a cuentas a los gobernantes. O sea que los llamaba y les preguntaba por su labor como gobernantes. Entonces la iglesia era un cuerpo de gobierno muy fuerte. Y la Biblia dice que nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el Señor pensó en la iglesia como en un cuerpo de mucha autoridad. Un cuerpo que tiene autoridad sobre una nación. Un cuerpo que tiene capacidad de decisión sobre una nación. Un cuerpo que determina el presente y el futuro de una nación. Entonces nosotros debemos entender esto, que la crisis de Colombia no es por culpa, óigame bien para concluir, la crisis de Colombia no es culpa de los gobernantes corruptos. ¿Cuántos me están oyendo? No es culpa de los narcotraficantes, no es culpa aún de los guerrilleros y de los paramilitares, no es culpa de los malos de Colombia. La realidad de Colombia es responsabilidad de la iglesia cristiana. Nadie dijo amén. ¿Por qué es responsabilidad nuestra? Porque no hemos sido influencia, porque no hemos sido capaces de transformar a Colombia, porque no hemos sido sal, porque no hemos sido luz, porque no hemos sido la asamblea de gobierno espiritual, pero no solo espiritual, sino que influye aún en el gobierno político, que influye en la educación, que influye en los medios de comunicación. Hemos sido una iglesia que no influencia a Colombia. Y quizás somos el 25%, pero Colombia sigue presa de la maldad. Tiene que levantarse esa iglesia y decir: ya no más. ¿Cuántos me están escuchando? Tiene que levantarse esa iglesia y decir: Padre, tú nos has puesto para que Colombia cambie. Perdónanos porque nos hemos conformado solo con ir al culto, solo porque oren por nosotros, solo por ir a actividades, pero no estamos cambiando a Colombia. No somos sal, no somos luz, no somos influencia, no estamos trayendo sanidad, no somos profetas, no estamos cambiando a nuestra sociedad. Perdónanos, Señor, porque sencillamente nos reunimos, te alabamos y recibimos tu palabra, pero no estamos cambiando a nuestro país. De eso se trata este ciclo. ¿Cuántos están conmigo? Este ciclo se trata de que entendamos que tenemos que ser más participativos en el destino de este país, que tenemos que participar más los jóvenes, los niños, los ancianos, las mujeres, las familias cristianas, que tenemos que manifestarnos para que Colombia tenga un cambio, para que Colombia sea diferente, para que Colombia sea una nación que adora a Dios. Mire, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos está llena de la palabra de Dios cuando se empezó, porque habían abogados, jueces, creyentes, temerosos de Dios, llenos de la palabra de Dios, que con su sabiduría, su conocimiento, plasmaron en esa Constitución los valores del reino de Dios. Y por eso es una nación que fue tan próspera y ha sido tan próspera. Ahora estuvimos en Estados Unidos hace unos días y estaba el presidente Trump dando su primer informe al Senado. Cómo en este año ha habido tanto avance en la economía, sobre todo en esa parte de la economía, porque este presidente está haciendo volver a los principios del reino a toda una nación. Y cuando se vuelve a los principios de la palabra de Dios a toda una nación, esa nación es bendecida. Este presidente dijo: los pastores tienen que ser nuevamente respetados en este país.
Las iglesias tienen que ser respetadas y tienen que tomar su lugar, porque el gobierno anterior prohibía y restringía y trataba de quitar las libertades. Pero gloria a Dios, hermanos, que cuando la iglesia puede hacer lo que le corresponde hacer, la nación cambia. ¿Cuántos queremos ser esa influencia para Colombia? Esa iglesia que bendice a Colombia. Vamos a orar y vamos a prepararnos para este ciclo, Padre. Los que puedan estar en este tiempo, viene el doctor McDonald a compartirnos la palabra de Dios. Él es un hombre del gobierno, que ha trabajado en el gobierno, colocando gente de gobierno en los Estados Unidos. Va a ser una conferencia tremenda que tiene que ver acerca de la iglesia y la influencia en el gobierno. Si puede estar en este próximo culto, lo invito para que esté. Si no, pues entendemos que tiene otras cosas. Pero vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Padre, te damos las gracias. ¿Cuántos estamos aquí orando? Padre, te damos las gracias. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos, te glorificamos, te damos la honra. Dele la gloria a Dios. Padre, gracias. Señor amado, gracias. Señor, te damos las gracias, te damos la gloria. ¿Cuántos estamos aquí en esta mañana? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Dígale, Señor, gracias, gracias te damos. Gracias te damos, Padre, gracias te damos. Te exaltamos, te reverenciamos, Padre, te bendecimos. Dele la gloria a Dios. Padre, gracias, Señor, gracias te damos. Yo quiero decirle a usted, mi hermano amado, que usted tiene respuestas para Colombia, que usted es parte de esa iglesia que es sal, de esa iglesia que es luz. A través de usted muchos pueden ser transformados, a través de usted muchos pueden ser cambiados, a través de usted Colombia puede cambiar, a través de usted Colombia puede ser transformada. En el nombre del Señor Jesús, orando todos, dígale, Padre, gracias porque tú me has hecho una bendición para Colombia. Gracias, Padre, porque tú me has hecho una bendición para Colombia. Padre, te damos las gracias, te rogamos que tú nos perdones, Padre, que tú nos santifiques, Señor, y que tú nos ayudes a entender, Señor, que somos una bendición para esta nación, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser sal, a ser luz, Señor, a ser una iglesia, bendito Dios, que se compromete, Señor amado, en la transformación de Colombia. Señor, no sabemos cómo explicar estas verdades, pero te rogamos que tú las reveles a nuestra vida. Que la iglesia en Colombia sea una iglesia que transforma, que la iglesia en Colombia sea una iglesia que trae cambio al país. Señor amado, te rogamos que tú nos uses, Padre, para hacer una bendición para este país. Mira, Padre, a mi hermano, a mi hermana, en el lugar donde trabaja, en el lugar donde estudia. Señor, úsale como una persona de influencia. Hazle una persona de paz allí, Señor, en esa empresa, en ese taller, en ese mercado, Señor. Dios mío, cuando maneja ese taxi, Padre. Dios mío, cuando dirige ese negocio, Padre. En el nombre de Jesús, como empleado de la empresa, Señor amado, toma a mis hermanos como vecinos, Padre. Dios mío, como miembros de familia. Rogamos que tú nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos estamos orando? Oh, Padre, y ahora usted piense, dígale al Señor, Padre, ayúdame a ser un factor de cambio, ayúdame a ser un factor de bendición para Colombia. Dígale, Señor, ayúdame a participar en la transformación de Colombia. Señor, ayúdame a ser sal, ayúdame a ser luz, ayúdame, Señor, a hacer, Dios mío, algo, Señor, por el cambio de nuestra nación. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Para concluir, quiero decir algo. Estuvimos en un ayuno en Vianney hace como una semana atrás. Entonces yo compartí un tema similar a este. Es una finca que tenemos donde vamos los pastores a orar. Siga orando, ya vamos a terminar. Entonces yo les dije que la iglesia debía ser más participativa para que mejoremos la situación. La finca necesita mucha ayuda en cuanto a cambios, arreglos y mantenimiento. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces un pastor dijo eso: ¿por qué no empezamos con nuestra finca que Dios nos ha dado? Y bueno, entonces dije, está bien, pero lo primero que tenemos que hacer es entender que también debemos apoyar económicamente, ¿cierto? Porque muchos dicen, esta finca está muy mala, esta finca está muy fea, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, el testimonio que les quiero contar es que yo propuse una ofrenda. No les voy a pedir ofrenda, tranquilos, solo estoy dando un ejemplo. Yo propuse una ofrenda y otros propusieron otras ofrendas. Lo cierto fue que en 10 minutos, cuando nos pusimos de acuerdo, se hizo un equipo de gente que va a ir a construir, que va a ir a limpiar, hasta gente que va a cocinar, gente que va a ayudar, ¿cierto? Pero también se recogió una ofrenda rápidamente en 10 minutos de 30 millones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando hay voluntad, cuando hay disposición,
a servir, a ayudar, aún a dar, las cosas se hacen, ¿cierto? Entonces les quiero motivar que en todo sentido digamos: yo puedo bendecir a Colombia, pero que haya decisión y haya acción. Y que usted empiece a hacer cosas que bendicen a Colombia, con niños, con indigentes, con ancianos. Bueno, lo que Dios le ponga en su corazón, bendiciendo a sus vecinos, bendiciendo a su barrio. Lo que quiero decir es que cuando hay decisión y cuando hay acción, se pueden hacer muchas cosas. Padre, te rogamos que tú nos ayudes como iglesia para que haya un cambio en Colombia, Señor. Rogamos que aquí en esta iglesia, Centro de Fe y Esperanza, empiece un movimiento que va a transformar a Colombia, Padre. Empiece un movimiento que va a transformar a Colombia. Levanta profesionales, levanta técnicos, levanta personas comunes y corrientes, Señor amado, que podemos hacer algo por Colombia. Danos ideas creativas, ore por favor. Danos ideas creativas, Señor. Danos ideas, cómo podemos ayudar, cómo podemos ser un factor de cambio, cómo podemos ser sal, cómo podemos ser luz, cómo podemos traer bendición a nuestra patria. Gracias, Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios.